que por favor dé lectura pública a las porciones que se van a considerar en esta mañana, y también le hemos pedido que lo haga en el orden en que aparecen en las Escrituras. Porciones asignadas para el estudio en esta mañana, empezando en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Levítico, capítulo 14, versículos 4 al 7. Levítico 14, 4 al 7. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Capítulo 23 del mismo libro, Levítico 23, versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora pasemos al libro de Números. Números, capítulo 17, versículo 8. Números 17, 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 14. Lucas 24, 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Capítulo 5, versículos 4 al 10.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y por último, en capítulo 7, versículos 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hasta aquí la lectura. Que el Señor prospere su palabra. Amén. Bueno, hermanos, ya en estas conferencias se ha hablado acerca de los tipos, y en esta mañana el anhelo, el deseo es considerar estos 4 tipos acerca de un aspecto de la persona del Señor Jesucristo y de su obra, como es la resurrección del Señor. Sabemos que el tipo es una impresión, una sombra, es como una silueta de lo que está por delante, de la realidad. Y así vemos estas sombras en el Antiguo Testamento acerca de la persona del Señor Jesucristo. Las Escrituras están llenas de Él, y Dios, para hablarnos de su Hijo y de su obra, nos presenta varios tipos de su persona. Y de estas 4 porciones donde encontramos estos 4 tipos, los podríamos ver. En primer lugar, uno es tomado del reino de los hombres, como es el caso de Melquisedec. Otro es tomado del reino animal, aquellas 2 avecillas y las primicias, esa gavilla mecida y la vara de Aarón que reverdeció, es del reino vegetal. Ningún tipo es completo para hablarnos de un aspecto del Señor. Uno puede sacar verdades que están allí en la superficie de las Escrituras, pudiéramos decir. Entonces, el primer tipo que tenemos a considerar es el caso de Melquisedec. Sabemos la referencia en Génesis de Melquisedec. En el Antiguo Testamento solamente hay 2 pasajes que nos hablan de Melquisedec: este pasaje en Génesis 14 y el Salmo 110. Él aparece de una manera sorpresiva, repentina, en la ocasión cuando Abraham venía de aquella batalla, y aparece en escena Melquisedec. La Biblia nos indica que él es un rey y sacerdote, rey de justicia, como encontramos en la carta a los Hebreos el significado de su nombre, Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem. Salem significa paz. Él es el rey de justicia, rey de paz. Él le sale al encuentro a Abraham y le ofrece pan y vino. Y la Biblia nos dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Era un creyente
que servía al Dios Altísimo. Y se ve la superioridad en el pasaje de Melquisedec, y Abraham reconoce esa superioridad porque Melquisedec le bendijo y Abraham le dio los diezmos de todo. Este pasaje es sumamente importante porque el Espíritu Santo más adelante nos va a hablar acerca de Melquisedec y va a presentar a Melquisedec como un sacerdocio real, y de allí el Señor tiene ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Debemos tener presente que la tribu de Leví desciende de Abraham, y es importante el detalle. Entonces encontramos en la carta a los Hebreos que el escritor presenta la superioridad de Melquisedec y da varias razones por qué el sacerdocio del Señor es superior al sacerdocio de Aarón. Él es superior porque, como ya hemos dicho, es sacerdote y es rey, rey y sacerdote. Es superior por los dones, es superior por la bendición, superior por el juramento. Pero en esta mañana, hermanos, como el enfoque del estudio es devocional y deseamos ver ese aspecto tan importante, la resurrección del Señor Jesucristo, el sacerdocio de Aarón era inferior al sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio inmutable. Para siempre se destaca esa verdad. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor es sacerdote para siempre. En el sacerdocio arónico, la muerte ponía fin al ministerio de esos sacerdotes. Aarón, el que inició esa casta, ese reino de esos sacerdotes, él murió. Números capítulo 20 nos relata ese momento cuando Dios le dijo a Moisés que subieran al monte Hor. Y subió ese día Moisés, Aarón y Eleazar. Y allí ellos iban subiendo a la vista de todo el pueblo, de toda la congregación de los hijos de Israel. Y en la cumbre del monte Moisés les quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las colocó a Eleazar. Y allí en la cumbre Aarón murió. Y cuando ellos descienden, el pueblo ve que viene Moisés y Eleazar. Y dice la Escritura, ellos hicieron duelo por 30 días por la muerte de Aarón. Le sucedía a su hijo Eleazar. Más adelante vemos en las Escrituras, en el libro de Josué, que muere Eleazar y le sucede Finés. La muerte ponía fin al ministerio sacerdotal de estos hombres. Y pasaron muchos sacerdotes en un largo periodo. Hay un escritor que dijo que hasta el año 70 posiblemente llegaron a ocupar ese ministerio como 83 sacerdotes. Pero hermanos, aquí tenemos el sacerdocio de nuestro Señor, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno, inmutable,
nuestro sumo sacerdote murió, pero Él resucitó. Y por eso Él es sacerdote para siempre. Pero tenemos el otro tipo. La ocasión cuando el leproso era limpiado. Y el sacerdote salía fuera del campamento para encontrarse con este hombre que había sido sanado de su lepra. El sacerdote lo examinaba y entonces había un ritual que encontramos en Levítico 14, 2 avecillas. Es un tipo de Cristo, las 2 avecillas, no una, las 2, porque una avecilla nos presenta un aspecto de la obra de Cristo, su muerte, y la otra avecilla viva nos presenta su resurrección. Entonces es muy precioso este pasaje, porque este sacerdote traía estas 2 aves que son del cielo y nos habla de la naturaleza de nuestro Señor. Él es celestial. Estas avecillas eran limpias. Todos sabemos que nos habla de la pureza de nuestro Señor. Él no conoció pecado, Él no hizo pecado, sin pecado, perfecto. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y él entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Agarraba una avecilla y la sacrificaba. Versículo 5, mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro. Esa avecilla que era de los cielos, ahora estaba metida en un vaso de barro. Y nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, este vaso de barro. Y en ese vaso de barro era sacrificada sobre aguas corrientes. Esta referencia a aguas corrientes, aguas que fluyen, aguas vivas. Y entonces, estas aguas corrientes nos pueden hablar acerca del Espíritu Santo y de la salvación que se ofrece a todos los pecadores. Como hemos oído citar, el Señor en el último y gran día de la fiesta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, después de que aquella avecilla era sacrificada en aquel vaso de barro sobre aguas corrientes, tomaba aquella avecilla y con la grana, el hisopo, iba a rociar 7 veces al hombre que antes tenía lepra y ahora era sanado. Nos habla de una salvación perfecta, completa. Consumado es, todo está hecho. 7 veces era aplicada la sangre sobre aguas corrientes en el hombre que había sido limpiado, y dice: y le declarará limpio. ¿Cuál sería la impresión de aquel hombre antes inmundo, contaminado con esta enfermedad, ahora limpio, y aquellas gotas aplicadas en su cuerpo, rociadas allí, le declaraban a él la limpieza? Y él pudo contemplar la avecilla muerta. Pero algo precioso en este tipo es que está la otra avecilla, la avecilla viva. Y aquella
avecilla viva se le colocaba la sangre de la avecilla muerta y era soltada. En ese momento, cuando el sacerdote soltaba la avecilla viva, uno no necesita dar mucha rienda suelta a su imaginación. ¿Cómo sería aquel hombre que había sido sanado, limpiado, declarado limpio? Aquel hombre podría observar aquella avecilla viva que en su cuerpo llevaba la sangre de aquella muerta. Y así nuestro Señor, hermanos, Él lleva en su cuerpo las marcas de la cruz. Como dice Apocalipsis, un cordero como recién inmolado. Se leyó ahí en Romanos capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué verdad tan gloriosa, hermanos, la encontramos aquí en tipo, en una sombra que se cumplió en la persona del Señor Jesucristo, la efectividad de su muerte, pero su gloriosa resurrección para declararnos justos delante de Dios. Pero rápidamente están los dos tipos del reino vegetal, las primicias, y se ha estado estudiando estas 7 fiestas y es sumamente interesante la fiesta de las primicias. Ellos sembraron el grano. Para ver esas primicias, primero sembraron el grano, como dice Éxodo capítulo 26, sembraron en el campo. En el campo. Y hermanos, nos puede hablar claramente de aquel grano de trigo. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Era necesario que el grano de trigo cayera en tierra para que después hubiera mucho fruto. Y así sucedió. Él murió en la cruz, pero su muerte en la cruz ha dado mucho fruto para Dios, gloria para Dios, muchos hijos para la gloria en base a la muerte del Señor Jesucristo. Pero de esta fiesta de las primicias, el sacerdote agarraba una gavilla, y hemos aprendido, Samuel nos enseñó de lo que se puede agarrar en un brazo. Aquellos primeros frutos son los mejores. Habla de excelencia, y esa es un aspecto de la persona del Señor Jesucristo. Él es primicia. Nos habla de la superioridad de Él, la excelencia de su persona. El sacerdote mecía la gavilla, pero de este tipo solo quiero destacar, yo sé que en el estudio se va a hacer otras menciones, pero el día en que lo hacía, el día siguiente al día de reposo, el primer día de la semana. Hermanos, es este tipo una sombra de lo que había de venir. Cristo, las primicias, y el día de su resurrección fue ese primer día de la semana. Exactamente se estaba cumpliendo lo que vemos aquí en tipo, se estaba cumpliendo en la persona del Señor Jesucristo. Nuestra primicia, que es Cristo, que Él resucitó el primer día de la semana. Pero para finalizar, el último tipo que vamos a considerar en esta mañana y que nos debe hacer pensar en nuestro Señor Jesucristo, su gloriosa resurrección. Ya hemos visto a Melquisedec,
Él, como nuestro gran sumo sacerdote, murió pero resucitó. La muerte no le venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas dos avecillas que nos presentan dos aspectos preciosos de la obra de Cristo, su muerte, pero su gloriosa resurrección. Aquella avecilla, vuelvo a insistir, surcando los cielos, Él traspasó los cielos y entró a aquel santuario no hecho de manos humanas, no con sangre ajena, sino por su propia sangre. Estas primicias que nos hablan de la excelencia, Cristo, nuestra primicia, Él ha resucitado. Esa es una verdad gloriosa que da razón y sentido a nuestra salvación. Pero esta vara de Aarón que reverdeció, 12 varas donde estaban representadas las 12 tribus de Israel. Todas aquellas varas fueron cortadas, estaban muertas. Pero estaba la vara donde estaba el nombre de Aarón. Se pusieron delante del tabernáculo del testimonio y en la mañana Moisés llegó y allí había de esas 12 varas que estaban muertas, cortadas, había una vara que había reverdecido, que había echado brotes, flores y fruto a la vez. Eso sucedió sin ser visto, pero cuando se vio aquello, fue delante de muchos testigos. Moisés lo presentó delante del pueblo. Muchos fueron testigos de aquella vara que había reverdecido, que había echado brotes, que había echado flor y que había echado fruto. Hermanos, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Él murió, realmente murió. Pero aquella mañana, cuando las mujeres fueron tempranos, la piedra removida, la tumba estaba vacía. Y esa pregunta, hermanos, que en esta mañana necesitamos volver a hacer: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y su resurrección fue un hecho conocido. Muchos fueron testigos, primeramente a Pedro, como dice el apóstol Pablo, los apóstoles, y más de 500 hermanos fueron testigos de aquella resurrección. Y hermanos, aquella vara que había reverdecido, la vara de Aarón, fue guardada para testimonio. Era la señal de que él era el sacerdote de esa orden. Pero la resurrección del Señor Jesucristo lo declara Él, como dice, para no citar equivocadamente, en Romanos capítulo 1, y con esto termino porque el tiempo es breve y hay mucho que comentar sobre el particular. Dice Romanos 1 y 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La vara que reverdeció declaraba que el sacerdote, según esa orden, era Aarón. La resurrección de Cristo, lo declara Él, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y aquella vara era guardada. La carta a los Hebreos nos dice que en aquel lugar estaba en el arca las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Y hermanos, aquella vara fue guardada y el Señor que resucitó,
La Biblia dice, Él ascendió al cielo. Y allá está nuestro